Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Duda. Un pequeño campo, en un amplio claro, se abría dentro del bosque. Ahí. Dos niños, aún de tierna edad, estaban ferozmente compitiendo, respectivamente, con sus armas en mano. A. Estilo dragón brillante Amahiri, primera técnica de lucha con espada, Twin Water Dragons. La espada empuñada por el chico con cara inocente, aunque un poco lento, dibujó una cruz y se abalanzó sobre la niña, que portaba un gran rifle. Lento. Dijo la niña. Ella lo esquivó fácilmente y, con su arma apuntando al muchacho, disparó mientras giraba su pequeño cuerpo. Las balas de luz liberadas del gran Lux tipo arma de fuego rozaron el flanco del niño, que torció su cuerpo, e impactó en el suelo bastante lejos, pasto revoloteaba con un pequeño sonido de ruptura. A pesar de que el poder fue ajustado bajo para autoprotección, no había duda de que no sería capaz de moverse por un tiempo si fuera golpeado por ello de frente. El muchacho giró su espada de madera con el fin de comprobar y volver a medir la distancia de la niña. Aunque tomar distancia del arma de proyectiles del oponente era un plan estúpido, la niña también poseía habilidades de combate a corto alcance lo suficientemente para no ser tomada a la ligera. Si es posible, tenía que enfrentarse a ella desde dentro de su propio rango. Sin embargo, al mismo tiempo, sin cesar de disparar su arma, la niña no lo dejó hacerlo. ¡Maldita sea! El muchacho exclamó frustrado. A pesar de que los evitaba, y de vez en cuando rechazaba con su espada de madera, el muchacho estaba tratando desesperadamente de mantener la distancia, pero cuando pronto se hizo imposible de soportar, él chasqueó la lengua y dio un gran salto hacia atrás. Oportunidad. La chica murmuró. Ella apuntó al momento de su aterrizaje. No obstante eso, además, estaba dentro de la anticipación del muchacho. ¡Ja! Contraatacó el niño, al mismo tiempo que aterrizó. Luego devolvió las balas de luz, que se abalanzaron sobre él, de nuevo hacia la niña. Normalmente era una hazaña imposible de hacer, pero si uno fuera a conocer el tipo exacto, la frecuencia y la intensidad de poder al que se ajustaron las balas de luz, y el intervalo de tiempo con el que venían volando, no era imposible. La niña evitó la bala de luz con una ligera sorpresa, que apenas reveló en su cara normalmente inexpresiva. En esa oportunidad, el niño corrió en un patrón de rayo dentado, en zigzag, y otra vez acortó la distancia. La niña apretó el gatillo rápidamente, tratando de emboscarlo, pero las balas de luz liberadas no podían golpear al chico ya que todas estaban un paso atrás de todos sus movimientos. Al momento siguiente, con un espléndido corte desde arriba, el muchacho golpeó el arma de la niña. «Es mi victoria. Saya-san». El niño, Amahiri Hayato, afirmó con orgullo. Asimismo, la niña, Sasamiyasaya levantó ambas manos y se rindió. «Entiendo, esta vez, es mi derrota». Con su expresión aún casi sin cambios, dijo Saya con un pequeño suspiro. Sin embargo, probablemente porque estaba frustrada, sus cejas estaban un poco más estrechas de lo habitual. «Con esto, supongo, que son 321 triunfos y 182 pérdidas para mí. Ya que recientemente he estado perdiendo continuamente, es como que al fin he ganado». Tal vez debido a que sus casas también estaban una al lado de la otra, en lo que podía recordar, jugaban mucho juntos. En el principio, ambos solo jugaban juegos infantiles como marcado, uno, o al escondite, pero poco después de que Hayato comenzara a estudiar en el dojo sus juegos con el tiempo se volvieron igual a la lucha real que ahora mostraban. Uno, en caso no se entienda, es un juego que al menos yo conozco como chapadas, básicamente trata de perseguidor y perseguido, la posición cambia a medida que alguien es atrapado, ¡qué nostalgia! Sin embargo, el arranque inicial de su formación /diagonal prácticas llegó a parecer una farsa /diagonal burla a medida que crecían y dejaban sus juegos para niños. Básicamente, el término concurso infantil podría ser fuerte, pero era una preciosa ocasión, lugar, para Hayato, que tenía prohibido entrenar en realidad en el dojo a pesar de que estudiaba allí, y por otro lado,
también era la única oportunidad de Saya para utilizar las armas hechas por su padre a plena potencia. Y una cosa más. Bueno. Sí. Cuando Saya sacó un pedazo de papel de su bolsillo, se lo entregó a Hayato. Allí, estaba escrito, ticket de deseo, en torpes caracteres infantiles. Gracias. Cuando Hayato lo recibió, felizmente lo sostuvo a la luz del sol. Este era un ticket válido solo entre Hayato y Saya, algo así como el llamado ticket de ayuda 2. Su intención era escuchar cualquier deseo pedido por la otra parte, y esto era lo que Hayato y Saya apostaban cada vez que había una especie de competencia entre ellos. Por cierto, quien lo mencionó, fue Saya diciendo que era una idea que fue inspirada en la festa. 2. NT. Aquí según el trada inglés, el ticket de ayuda se refiere a un ticket de masaje a los hombros, en cuanto a la razón de por qué se relaciona un ticket de deseo infantil a un cupón de masajes, ni idea. Sin embargo, cuanto a cualquier, había muchos asuntos prohibidos para ser exactos. Uno era que no se debe pedir algo que la otra parte realmente odiaba. Otro era que no se debe pedir eliminar tickets o deseos anteriores. De hecho, hablando de cómo usarlo, se podía pedir al otro producir sus aperitivos, o que haga su tarea en su lugar, era sobre todo para cosas tiernas como tales, sin embargo. También era un hecho de que recientemente el rango de cómo usarlo se volvió más amplio. El ejemplo era, por cierto, Saya-san. Ese deseo. No tienes intención de cancelarlo. No se podía actuar como si la petición de la otra parte fuera inexistente, pero la parte que utiliza el ticket para la solicitud podía cancelarlo. Si es posible, Hayato quería que hiciera eso, pero no. Fue la respuesta implacable de Saya. Pero, quiero decir, gritar el nombre de una técnica al ejecutar el ataque es bastante embarazoso, después de todo. Eso no es cierto. Es genial, así que no te preocupes. Saya dijo eso mientras levantaba su pulgar. Me pregunto acerca de eso. Incluso en la televisión todos los héroes lo hacen. No hay problema. Bueno, eso podría ser así, pero está todo bien. Pronto te acostumbrarás a ello. No podía dejar de pensar que el tema fue hecho a un lado. Dicho esto, ya que en realidad no lo odiaba mucho, Hayato tampoco dijo nada más. Más importante, Hayato, ¿tienes algún tipo de deseo? Dado que no había realmente una fecha de caducidad para el ticket, no había necesidad de utilizarlo de inmediato. Incluso podía ahorrar tantas piezas como él quisiera, y también podía utilizar varias piezas al mismo tiempo. Sin embargo, esta vez Hayato ya había decidido lo que quería pedir. Ah, es cierto. Entonces, voy a utilizarlo de una vez. Cuando Hayato dijo eso, inmediatamente tendió el billete que acaba de recibir a Saya. Quiero conseguir un punto, 3, de One-chan no importa qué. Saya-san. ¿Quieres ayudarme? 3, NT, se refiere a un punto como en el kendo, o sea lograr golpearla aunque sea una vez. Cuando Hayato despertó, desde el tono de timbre saliendo de su terminal portátil, ya era pasado las 10 a.m. Por lo general, incluso cuando no tenía nada que hacer, se despertaba a tiempo para el entrenamiento de la mañana, pero, como era de esperar, parecía que la fatiga se había acumulado recientemente. De todos modos. ¿Por qué tuve un viejo sueño otra vez? Murmuró mientras se rascaba la cabeza. Él también tuvo un sueño de su infancia antes, pero este se remontaba más allá de ese, era un viejo sueño de hace casi 10 años. Vaya, más importante. Él recogió el terminal portátil, que no dejaba de sonar. Era Jules. Miró hacia el lado opuesto de la habitación, e Ichiro, que estaba extendido perezosamente en su cama todavía vagando dentro de sus sueños. Hayato ajustó el volumen y abrió la ventana espacial, ya que sería malo despertarlo. Jules, que fue proyectada, dijo algo en tono de disculpa. ¿Qué? ¿Estás quizás todavía durmiendo? Si es así, me disculpo por haberte despertado. Ah, está bien, está bien. Me quedé dormido, un poco, así que no te preocupes por eso. Más importante. ¿Qué pasa? Ya que la reunión de estrategia para los cuartos de final era en la tarde, aún había tiempo de sobra. Sí. La verdad es que Flora estaba diciendo que quiere llamarte a almorzar. Al parecer, absolutamente quiere preguntarte algo. Flora-chan. Por supuesto. Eso es si estás de acuerdo con ello, no. Realmente no me importa.
Se preguntó qué demonios quería preguntarle. Ya veo. Entonces, aunque es malo, podemos encontraremos en la zona comercial. Sin embargo, la congestión alrededor de la calle principal es terrible. Bueno, otro lugar sería bueno, pero, por desgracia, todavía soy ignorante del vecindario. Oh, ya veo. Ciertamente, ya que el vecindario estaba lleno de gente por lo general, con la fiesta en sesión, era fácil imaginar que estaría aún más lleno de gente. Incluso si dices eso, yo tampoco estoy muy familiarizado con él. Ya que su tiempo después de la escuela y días de descanso se gastaron en el entrenamiento con Jules y los demás de todos modos, apenas había salido a jugar en la ciudad a pesar de que ya tenía 2 meses desde que llegó a Asterisk. Aunque después de que el Fénix comenzó, las posibilidades de hacerlo aumentaron como tal, fue básicamente solo ida y vuelta entre el domo y la escuela. Entonces. Asterisco bostezo asterisco. ¿Qué? Está buscando una tienda. Eisirou, quien estaba levantándose de la cama retorciéndose, habló mientras frotaba el área alrededor de sus ojos. Ah, sí. Algo así. Ya que cualquier lugar estaría lleno en este momento, estábamos hablando de qué debemos hacer. Entonces. Déjame recomendarte este. Es una cita con la princesa, no. Sé cita, y idiota, no lo malentiendas. Jules gritó de la ventana espacial mientras su rostro se ponía rojo, pero Eisirou, sin importarle eso, recogió su terminal portátil junto a su cama. Mira. Es justo aquí. Ya que está también muy lejos de la estación de metro, cerca de la frontera con el borde exterior del distrito residencial, también hay pocos turistas. Es un lugar poco conocido en el que el ambiente y la comida no son tan malos. Tal vez debido a la naturaleza del lugar, las estudiantes de Queenval suelen utilizarlo mucho, pero ya que ahora son las vacaciones de verano, no estará muy concurrido. Al ver la información sobre la tienda enviada por Eisirou, el ambiente sin duda se veía bien. Lo que es más, era una cafetería bien hablada que parecía un buen lugar para recibir chicas. Como era de esperar de Yabuki. ¿Sabes de un lugar así? Bueno. Hay eso. Si se trata de información, la manejo ampliamente sin importar el campo, es el lema de nuestro club, después de todo. Eisirou, quien dijo eso, rió con orgullo. Así que, ¿qué te parece, Jules? Nos encontramos allí. Ese sí, todo bien. De alguna manera no me gusta, ya que es una recomendación de Eisirou, pero bueno, no parece tan malo. Mientras enviaba los datos que recibió de Eisirou. Jules también parecía no encontrarlo del todo malo. Bien, entonces, está decidido. Finalmente decidiendo reunirse en esa tienda en 2 horas, Hayato cortó la comunicación. Gracias. Yabuki. Realmente me ayudaste. Oh. Está bien. Eisirou, aún sentado en la cama, dio una mirada significativa a Hayato. No estaría de más seguir haciendo que me debas, después de todo. Ruego que no vaya a ser costoso. Hayato respondió a ello con una sonrisa irónica y comenzó los preparativos para salir. Mientras preparaba rápidamente su vestimenta y salía de la residencia de estudiantes, en el camino que conduce a la puerta principal, vio caras conocidas, que caminaban lado a lado. Como el otro lado también notó a Hayato, una de ellas, Kirin llegó corriendo a trote. Viendo su figura con ropa de entrenamiento, ella podría haber estado en medio de algún tipo de trabajo de carretera. Buenos días, Hayato-senpai. ¿Vas a salir? Kirin inclinó la cabeza con una expresión un tanto tímida. Sí, es cierto, pero, aquí es más bien una combinación inusual. Oh. ¿En serio? La otra persona, Claudia, corría un poco por detrás de Kirin. Puso su mano en su mejilla con una sonrisa como de costumbre y ligeramente inclinó su cabeza hacia un lado. Aparte de momentos como cuando todos estaban juntos, no tenía ningún recuerdo de haber visto solo a las dos juntas antes. Ya que solo encontré a Todo-san por allí, le di un pequeño consejo. ¿Algún consejo? Sí. Acerca de Uger Luxes. Claudia volvió la mirada hacia Kirin, como para confirmar, y continuó después de una breve inclinación de cabeza. Parece que, por intención del señor Todo Koichirou, se le impidió usar un Uger Lux antes, pero como sabes, ahora es una mujer libre. Me preguntaba si podría darle una oportunidad si así lo desea. Oh. Ciertamente. Si Kirin fuera a utilizar un Uger Lux, uno podría fácilmente imaginar que sería aún mucho más fuerte que ahora. Después de todo, ella había llegado al puesto de rango almohadilla 1 con solo una Nyontou. Hayato sentía que la victoria fue porque fue capaz de utilizar una maniobra no estándar, que trabajó a su desventaja, porque había utilizado un movimiento irregular, y para ser sincero, no tenía confianza en absoluto de que pudiera ganar de nuevo. Pero,
Sí, estoy contenta por la propuesta de la presidenta, pero no soy muy buena en absoluto con algo más que una Nyontou. Kirin negó con la cabeza en tono de disculpa. Está el hecho de que estoy apegada a Senbakir y también que Kenyoin Kranz es una técnica que solo puede ser ejecutada con una Nyontou. Oh. Eso también es cierto. El tipo es particularmente difícil en el estilo Todo, después de todo. Incluso si uno poseía un Auger Lux, no importaba lo poderoso que fuera, no habría sentido si el usuario no era capaz de dominarlo hábilmente. Solo el hecho de acostumbrarse a usar un arma también implicaba que uno tenía suficiente ventaja. De esta manera, también, yo tengo un poco de dificultad con el tamaño de ser Versta. Hayato admitió. Fufufu, solo soy yo diciendo esto, pero creo que es porque Hayato aún no ha dominado bien a ser Versta, dijo Claudia juguetonamente. Ante las palabras de Claudia, Hayato involuntariamente abrió los ojos. Originalmente ser Versta nunca tuvo un tamaño fijo. Cuando se controle perfectamente debe tomar de forma natural la forma y el tamaño más adecuado para su amo. Así que así es como es. Hayato echó su mirada hacia ser Versta que estaba enfundada en el soporte de su cintura. Parecía que aún no había sido reconocido por este niño rebelde. Ya que Hayato no parece ser muy bueno en controlar finamente el prane, el problema podría estar ahí. Ya veo. De hecho, ya que era una de las áreas en las que él no era muy bueno, él no hizo ninguna excusa. Oh. Nos desviamos del tema. Sobre la cuestión de Todo-san utilizando un Auger Lux, ¿qué haría si hubiera un Auger Lux tipo Nyontou? Existe tal Auger Lux, dijo Kirin. Sorprendida de que incluso fuera posible. Claudia sacudió la cabeza con pesar. No, en la actualidad, no hay ninguno entre los pertenecientes a Seidokan. El más cercano sería Ser Versta pero. Para tener una referencia no había duda de que Ser Versta era de un solo filo y su forma era similar a la de una espada larga. Sea como fuere. No. Ya es de Hayato Senpai y no es algo que realmente pueda manejar. Kirin sacudió a toda prisa sus dos manos. Hay algunos Auger Luxes tipo Nyontou después de todo. Es cierto. En primer lugar, la habilidad y forma de un Auger Lux depende en gran medida de las idiosincrasias particulares del Un Mana Dait utilizado como núcleo. Incluso si quieres hacer tal Auger Lux no quiere decir que tal cosa sea posible. Es un inconveniente, dijo con franqueza Kirin. Claudia sonrió irónicamente algo preocupada. Bueno, ya que son tan poderosos, no podemos decir que es de lujo, pero en realidad, hace poco, un nuevo Unmana Dait parece haberse puesto a disposición del Instituto de Investigación de Galaxy en el Departamento de Desarrollo. Se ve como si un tipo Nyontou se pueda hacer. Claudia asintió a las palabras de Hayato. He oído que es posible. ¿Cómo va a ser en realidad aún no lo sé, cuándo o cómo? Será formado como Auger Lux, pero, suponiendo el caso de que ocurra, yo por todos los medios quisiera que lo intentaras. Ese sí. Kirin se inclinó agradecida. Pero, pareces muy ansiosa, Claudia. Es mi trabajo esforzarme por ustedes, los estudiantes que pertenecen a Seidokan, y que dejen mejores resultados en la festa después de todo. Supongo que los presidentes del consejo estudiantil no lo tienen fácil. A pesar de que Claudia en sí misma era una Padawan en el ranking. A menos que tuviera una resolución muy firme, tener que esforzarse para hacer a otros estudiantes fuertes, ella no sería capaz de seguir. Allí, Hayato notó de pronto una cosa determinada. Hablando de eso. Kirin-chan y Claudia han luchado antes. Ante las palabras de Hayato, Kirin y Claudia se miraron. Pensando en ello. Kirin era la ex rango número 1 y Claudia seguía siendo la rango número 2. No sería extraño incluso si hubieran cruzado espadas al menos una vez en el pasado. No hemos luchado. Sin embargo. Kirin también a toda prisa lo negó. Bueno. El señor Koichiro había sido cuidadoso de mí después de todo. Por lo tanto, no podía evitarse. Claudia admitió. En primer lugar, la presidenta no ha luchado, en encuentros y duelos en el último año, no. Sí. Ya ha pasado un tiempo. Espero no haberme vuelto menos capaz. Cuando Kirin preguntó para confirmar. Claudia rió alegremente. Aparte de los duelos, pero incluso encuentros. Pensando en ello, tenía el presentimiento de que, Jules también había dicho tal cosa antes. Pero, eso significaba que no había sido nominada incluso en los encuentros oficiales de clasificación. De acuerdo con las reglas de Seidokan, la nominación de un rango bajo no podía ser denegada. Ya que Claudia era el rango número 2, casi cualquier estudiante prometedor debía ser capaz de nominarla. Y, sin embargo, no había participado en encuentros por un año, lo que significaba
¿Ayato-senpai alguna vez vio vídeos de los encuentros de la presidenta? No, no lo he hecho, pero... Entonces, creo que, vas a entender de inmediato la razón una vez que los veas. Solo el hecho de que nadie se atreve a desafiar a la presidenta demuestra lo fuerte que es. Kirin dijo con una cara seria. No soy yo de quien todo el mundo tiene miedo, sino, a este niño. Claudia lo dijo y acarició el cuerpo de activación de Auger Lux que colgaba de su cintura. El Auger Lux Pandora, que portaba Claudia, poseía la habilidad excepcional de previsión futura, pero solo a cambio de un precio cruel. Ciertamente, aquellos que se atrevieran a desafiar a tal oponente, que podía realizar una predicción completa sobre sus movimientos, habría pocos, pero el hecho de que no hubiera ninguno era algo anormal. A decir verdad, también he supuesto una pelea con la presidenta. Pero, no era capaz de llegar a una imagen de la victoria. Oh, qué humilde. Claudia miró a Kirin con una sonrisa irónica. No. Es verdad. Además, la presidenta está en un puesto más alto que yo en Odolelilu. Esa es una evaluación egoísta por personas externas. No se puede tomar como referencia. Claudia declaró con firmeza. Como Yabuki decía, parecía que Claudia no confiaba mucho en el ranking no oficial. Pero, para Kirin, inflexible hasta el final, Claudia siguió hablando después de un pequeño suspiro. Entonces, ¿fue Toudou-san derrotada por mí en ese supuesto? Eso es. Para Kirin, que tartamudeó, Claudia siguió adelante. Sí, no había ninguna imagen de ti perdiendo, ¿verdad? Por mucho que pueda prever el futuro, no tiene sentido si no puedo lidiar con eso. Toudou-san, por lo menos, está muy por encima de mí en el área de la velocidad. No se sabe lo que sucedería. En otras palabras, a partir de la estimación de Claudia, significaría que el poder de las dos, incluyendo su habilidad, era casi igual. Oh. Lo siento. Parece que nos excedimos charlando. Cuando Claudia juntó sus manos, inclinó su cabeza hacia Ayato y Kirin. Bueno, entonces, voy a excusarme. Ambos por favor hagan lo mejor posible en los cuartos de final de mañana. Cuento con ustedes. Ah, sí, nos vemos luego. Mientras observaba la parte posterior de Claudia, que estaba yéndose, Kirin murmuró en voz baja. Lo que la presidenta dijo es correcto. Tampoco había ninguna imagen de mí perdiendo. Dentro de las pupilas de Kirin fluyó su orgullo y convicción como espadachín. Pero, no puede evitarse, la imagen de la presidenta fue adivinada a partir de los datos del encuentro. La presidenta una vez ha perdido como equipo en el último GRYPS, pero incluso allí, la presidenta no había demostrado todas sus fuerzas. Es por eso que, nadie ha visto jamás a la presidenta pelear en serio. Una Claudia en serio, Ayato recordaba de cuando fue atacado por Claudia el otro día. Puesto que ella también estaba en trance en ese entonces, no podía llamarlo serio. Ah, eso me recuerda, no estaba Ayato-senpai a punto de salir. Ah. Es cierto. Cuando él miró la hora, parecía que ya no tenía el tiempo para tomarlo con calma. Lo siento. Kirin-chan. Me tengo que ir ahora. Sí. Cuídate. Ayato se despidió de Kirin y rápidamente se dirigió hacia la puerta principal. Fiu. Estuvo muy delicioso. Flora, que perfectamente se comió el omurice, 4, dijo con una gran sonrisa. 4, NT, es una palabra japonesa para omelette en rice. Arroz frito sazonado es envuelto o cubierto por un omelette. Ah, caramba, mira, tienes ketchup allí. MMGH. Jules, sentada a su lado, limpió la boca de Flora. Parecía como si fueran hermanas reales y era bastante reconfortante. La cafetería, que Ichiro les presentó, estaba en un callejón que estaba apartado a un lado de la calle principal. Con una negra y tranquila apariencia, era una tienda que parecía pasar desapercibida si uno no era cuidadoso, y sin embargo, una vez que una persona la reconociera estaría tan encantada por la atmósfera maravillosa de la tienda. El interior era más brillante de lo esperado, y un tono clásico fluía a un nivel sutil. Como no había muchos asientos, contando los asientos de las mesas y asientos del mostrador, había probablemente una veintena de asientos. Ayato. Jules y Flora estaban sentados en uno de los asientos de las mesas. Pero bueno, es una tienda con muy buenos sabores y atmósfera. Es molesto, pero tengo que admitir que la información de Yabuki es exacta. Tú deberías decírselo.
Él estaría encantado de escucharlo. Hayato y Jules ya habían terminado su comida, y un café después de la comida se colocó delante de las dos personas. Eso no pasará. Ya que no es una o dos veces que he sufrido problemas a causa de él. El balance de compensación está aún muy lejos. Humph, dijo Jules mientras volteaba la cabeza hacia otro lado. Aunque mejoró recientemente, el proceso de pensamiento básico en lo que respecta a las relaciones humanas de Jules era un give and take 5. En otras palabras, eso significaba que la deuda de Isidore seguía siendo grande. 5. NT, literalmente, dar y recibir, básicamente una relación de mutua conveniencia, apoyo eso, entonces. ¿Qué querías preguntar? Mientras reía hacía Jules. Flora-chan. Hayato instó a Flora para hablar de lo que quería preguntar. Ese sí. Por favor. Espera un minuto. Mientras Flora exploraba su pochet, por un rato, entonces ella sacó un cuaderno encantador. Flora estaba en forma de Madoy, también, pero había pequeños artículos de diseño, que le sentaban muy bien. Ahí está. ¿Sabes? La mano de Flora, que estaba recorriendo con fluidez sobre ese cuaderno, se detuvo de repente. Cuando levantó la mirada, preguntándose, los ojos de la Flora se movieron hacia la mesa vecina. Gracias por esperar. Aquí está el especialmente hecho Fruit Parfait 6.6 NT. Un parfait es un postre inventado en 1894, está hecho de una base de pâte à Bombay, preparación francesa. Consistente en yemas más almíbaras 117C, y crema batida a 3/4. En la gastronomía norteamericana se entiende como una combinación de frutas y helado que se suele servir en vasos alargados y generalmente dispuesta en capas claramente visibles. Fuente, Wikipedia San. Un camarero, que apretadamente y con estilo vestía su uniforme, había puesto un enorme parfait en la mesa vecina. Estaba decorado con frutas multicolores, de hecho, era el tipo de postre que le gustaba a las chicas. Incluso las chicas que parecen ser estudiantes de Queenball, que estaban sentadas en la mesa vecina, habían levantado una encantadora voz chillona. ¿Qué? ¿También quieres comer eso? Sí. Para la sorprendida Jules. Flora sintió un poco avergonzada. Bien. Realmente no me importa. Sí. Muchas gracias. Jules levantó la mano, llamó al camarero y ordenó un nuevo parfait. Jules estaba mirando suavemente a Flora, que iluminó sus ojos ante el postre helado que se había presentado de forma rápida, con una gran sonrisa. Como se dio cuenta de la mirada de Hayato. Jules se dio la vuelta y miró a Hayato con los ojos afilados. ¿Qué estás mirando tan seriamente? Ah, no. Hayato dudó en hablar por un instante, pero ya que no era realmente algo que ocultar, él continuó con franqueza. Estaba pensando que eres inesperadamente buena en el cuidado de niños. Es sorprendente. Un poco. Puesto que él sabía muy bien que Jules tenía un carácter más serio, no solo hacia los demás, sino también hacia ella misma, honestamente no podía negar que se sentía un poco incómodo. Bien. No se puede evitar. Es raro para estas niñas ser mimadas por la gente. Es imposible para las hermanas considerando su posición, y es normal que los niños de la edad de Flora cuiden de los más jóvenes que ellos. Es por eso que me había decidido, tanto como sea posible para mí, mimarlas tanto como sea posible. Después de todo, ellas son como mis lindas hermanas menores. Dijo Jules. Jules acarició suavemente la cabeza de Flora. Una hermana mayor mimando a sus hermanas menores. Ahora que lo pienso, Nee-san también era muy gentil conmigo. Cuando de pronto recordó a su hermana mayor, Hayato sintió un dolor agudo atravesando su pecho. También fue lo mismo cuando estaba con las hermanas Ursais, pero parecía que por alguna razón, recientemente se estaba volviendo extrañamente sentimental. Además, este tipo de dulzura es bastante rara en el orfanato. Así que no es malo de vez en cuando. Cierto. Ah, pero, las hermanas dijeron que desde que la princesa comenzó a apoyarnos financieramente, se ha vuelto mucho mejor, dijo Flora. Esta vez con crema pegada alrededor de su boca. Así que estás enviando dinero a ellos. No es realmente gran cosa. Es la recompensa especial de ser un Padawan. No tengo otra manera de utilizarlo de todos modos. Cuando uno se convertía en un Padawan,
por no hablar de la exención de la matrícula. Una cierta recompensa mensual era proporcionada por la academia. Hayato también se sorprendió al ver esas especificaciones, pero en realidad era una cantidad excesiva de dinero para un estudiante. Era suficiente para que la competencia de clasificación se volviera feroz. Princesa. Princesa. Esta vez Flora tiraba de la manga de Jules. ¿Qué pasa? Por favor, diga, princesa. Mientras Flora decía eso, le tendió la cuchara. Jules volvió a sonreír con ironía y abrió la boca. Tejí. Flora se movió riendo alegremente. Ya veo. Sí, esto es delicioso. Sí. La lengua parece derretirse. Ese comportamiento parecía bastante natural. Habitualmente compartir así era probablemente normal para Jules y Flora. Por otra parte, el tamaño de este parfán no era una cantidad que Flora pudiera terminar comiendo sola, podría ser solo para compartirlo al menos entre las dos. Mientras estaba apreciando la escena, pensando en estas cosas, Flora de repente volteó hacia Hayato. Oh, es cierto. Mientras estamos, usted también puede, Amahiri-sama. ¿Qué? ¿Puedo tener un poco? Claro. Tanto la princesa y la hermana siempre dicen que cosas deliciosas, al compartirlas con todo el mundo, sabrán más deliciosas. ¿Cierto, princesa? Cuando Flora dijo inocentemente eso, por alguna razón la cara de Jules se volvió roja brillante y miró hacia abajo. No, eso podría ser así, pero, esa cuchara, justo ahora yo. Al parecer, Jules estaba murmurando algo en voz baja, pero Flora se inclinó hacia adelante sobre la mesa y tendió la cuchara hacia Hayato. Entonces. Sí. Amahiri-sama, diga también, punto. Hayato también sonrió con ironía y, a regañadientes, abrió la boca, el sabor dulce y esponjoso de pronto se extendió en su boca. Sí. Es cierto. Esto es muy delicioso. Sí. La acidez de la crema espesa y fruta armonizada, con el equilibrio adecuado, por lo que se podía comer tanto como quisiera. Debido a que la calidad tanto de la comida y el postre eran muy comparables, se podía entender por qué este lugar era muy popular con las chicas. Gracias. Flora-chan. Tejí. Cuando Hayato dio su agradecimiento a Flora, aparentemente feliz, era tímida. Por otro lado, Jules estaba mirando esto con una expresión indescriptible y compleja, mientras su cara todavía estaba reflejando un rojo brillante. Jules, ¿qué te pasa? ¡Ey! No es nada. Más importante aún, Flora, ¿qué pasa con lo que querías preguntar? Termina rápidamente con ello. Jules dijo mientras la instaba. Sí, Flora, con la cuchara en la boca, empezó a girar de nuevo el cuaderno de antes. Hayato pensaba que Flora tenía muy buenos modales para su edad, porque trabajaba en el palacio, pero había ocasiones en las que uno podía echar un vistazo a su lado travieso. Esto era probablemente un elemento de Jules. Probablemente. Caray, finalmente, el tema principal, G. Jules dijo demasiado cansada por esperar. Luego se acercó a su café. ¿Cuál era de nuevo en primer lugar? Este es. Flora giró hacia Hayato y leyó vacilante el cuaderno en voz alta. Bien entonces. Primera pregunta, ¿hasta dónde ha progresado la relación entre Amahiri-sama y la princesa? Bufo. Jules se ahogó con el café que estaba bebiendo. Justo después de que ella dijo. ¿Qué es esa pregunta? Jules, espontáneamente se puso de pie y gritó, pero. Ella inmediatamente se sentó de nuevo ya que las miradas de otros clientes se concentraron en ella. Luego se acercó a Flora con una voz muy baja. Esa pregunta. ¿No es algo que pensaste? ¿Cierto? Sí. Su Majestad dijo, quiero que compruebes esto sobre el joven, quien podría ser mi futuro cuñado. Caray. Hermano. Llamas de ira ardían, iluminando las pupilas de Jules, mientras cogía el cuaderno. Flora. Muéstrame eso por un momento. ¿Qué clase de otras preguntas están escritas allí? No puedo. Su Majestad me pidió que lo mantenga en secreto de la princesa ya que ella se enojaría si fuera a averiguarlo. Cuando ella tomó el cuaderno de vuelta de Jules que había tomado, Flora se inclinó rápidamente de una forma repetitiva. Aún así. ¿Qué clase de persona es el hermano mayor de Jules de todos modos? Hayato se preguntó.
El secreto, o lo que sea, ya fue expuesto. Reveló Jules. UPS. Eso es. Cuando ella se dio cuenta. Flora puso su mano en su boca con una expresión de sorpresa. De todos modos, voy a confiscar esto. No. Puesto que es un trabajo que me asignaron. Por favor, déjeme hacerlo. Correctamente hasta que esté terminado. No. Mientras Jules y Flora clamaban así. Lamento molestarlo mientras está en el medio de una conversación. ¿Puedo tener su atención por un momento? Una chica tímidamente afrontó a Hayato y compañía. Oh, lo siento por ser tan ruidoso. Hayato estaba seguro de que se trataba de una empleada, que llegó a advertirles, pero mirando bien, parecía que este no era el caso. Se trataba claramente de una estudiante. Eres Amahiri Hayato-san. ¿Cierto? Sí. ¿Hay algún problema? Lo siento, pero, vendría conmigo por un momento. Mientras Hayato estaba perplejo ante la propuesta repentina, Jules y Flora también habían detenido su pequeña disputa, y miraron a la chica con una mirada inquisitiva. Lo siento. Es un poco tarde, pero mi nombre es Kasimaru Corona. Actúo como secretaria para el presidente del consejo estudiantil. Cuando la joven, vestida con un uniforme de LeWolf apresuradamente bajó la cabeza, persistió de esta manera. El presidente está esperando. Presidente. Dices. La expresión de Jules se puso rígida, por un momento, y una luz insegura se moraba en sus ojos. ¿Qué tipo de negocio tiene Tairen con mi pareja? Jai. La chica llamada Corona, que estaba al borde de las lágrimas ante la intensidad de Jules, se encogió. Espera, Jules, yo pedí por esto. ¿Qué dijiste? ¿A qué te refieres? En realidad. Hayato dio una breve y general explicación, es decir, que él fue quien pidió a Irene ayer para que pudiera reunirse con Dirk Everwine. No creí que de repente me reuniría con él hoy después de pedirlo ayer, sin embargo. ¿Está bien? Tairen es el hombre, quien ordenó a Irene aplastarte, ¿sabes? Contactar descuidadamente con él es. Sí, lo sé, y estoy más que consciente de ello. Jules reflexionó durante un tiempo con un rostro serio, pero al poco tiempo, volvió una mirada afilada hacia Corona. Entiendo. En ese caso, yo también iré. Pero, el presidente solo pidió a Mahiri-san, aunque. ¿Hay algún problema? Jai. Ante las palabras de Jules, que estaban llenas de intensidad similar a sed de sangre, Corona se contrajo aún más. Dicho esto, en relación con el asunto con Irene, ya que Hayato, que era el objetivo, estaba más indignado que Jules, también podría ser inevitable. No me importa. Puedes traer la corona. También es una rara oportunidad para mí ver las muecas de la Grun Rose. Luego, una ventana espacial, que se encontraba en un estado oscurecido, de repente se desplegó ante Corona. Una voz baja, prepotente y aguda. El propietario de esta voz, al juzgar por su forma autoritaria de hablar, era probablemente Dirk. Parecía haber escuchado de alguna manera la conversación de Hayato y compañía. Ese sí. Entendido. Corona, en un estado de pánico, se inclinó ante la ventana espacial, y miró a la dirección de Hayato con un rostro nervioso. Entonces, por favor, aquí, voy a guiarlos. A juzgar por su rostro, que se volvió completamente rígido, parecía que Jules estaba muy cautelosa. Era absolutamente diferente de los estudiantes de LeWolf, y era un poco interesante. Flora, lo siento, pero es así. ¿Puedes ir de regreso al hotel sola? Sí. Está bien. Flora, que aún agarraba firmemente la cuchara, profundamente asintió. Lo siento, Flora-chan, te lo compensaré. Por lo que entonces. Cuando Hayato dijo eso y ligeramente agitó la mano a Flora, salieron de la tienda, de acuerdo con la guía de Corona. Corona avanzó, a un ritmo algo rápido, mientras que de vez en cuando miraba hacia atrás a ellos. Después de un rato salieron de la zona comercial y salieron a la calle principal del borde exterior de la zona residencial. Un enorme coche negro estaba aparcado en la esquina. Aunque era una denominada limusina, las ventanas estaban ennegrecidas enormemente por lo que no se podía ver el interior desde el exterior. Por acá, por favor. Cuando Corona abrió la puerta de ese coche, el interior era más amplio y cómodo de lo esperado. Los asientos no se alineaban como en un auto común, dentro había un sofá cubierto de cuero y una mesa sólida con la apariencia de ser solo una pequeña habitación de recepción. En la parte de atrás estaba sentado un hombre joven con el pelo rojo oscuro. Era de baja estatura,
regordete y algo parecido a una irritación oscura y profunda ardía en sus ojos con el ceño fruncido. Entren, dijo el joven, la voz de Dirk Everway. Hayato y Jules se miraron y entraron después de un pequeño asentimiento mutuo. Por supuesto, estaban en guardia. Ellos cuidadosamente miraron a su alrededor, pero parecía que no había otra presencia además de Dick y Corona dentro del coche. Cuando se sentaron a fin de enfrentarse en la mesa, el coche comenzó a moverse, y Dick ligeramente resopló. Así que tú eres Murakumo, G. Tienes un rostro despistado. Pensar que, esto, es un rango número 1. Supongo que Seidokan no vale mucho, tampoco. ¿Y quién dio expresamente la orden de aplastar a un tipo tan despistado, Tyrant? Jules replicó, dirigiendo una mirada penetrante, pero Dick la tomó con calma y exageradamente se encogió de hombros. No tengo idea de lo que estás hablando. Bastardo, no te hagas el tonto. El otro día, Irene Ursais dijo seguramente eso. Tu bastardo has. Jules. Es inútil. Hayato calmó a Jules. ¿Quién se había medio levantado de un salto? Irene nos dijo solo porque era en esa ocasión. No hay evidencia. Pero. Además, si no te calmas, la meterás en problemas. Jules se sentó con un ruido sordo mientras mordía sus labios en disgusto. Corona, que estaba congelada por el miedo, dio un suspiro de alivio. Hou, por otro lado, tu cabeza funciona bien. G. Los grandes ojos de Dirk se redujeron de manera gradual. No tiene nada que ver con lo que quiero preguntar después de todo. Ah, eso es correcto. Pero, antes de empezar a hablar, déjame decirte algo. No tengo ninguna obligación de responder a tu pregunta. Solo tenlo en cuenta. Con una actitud altiva como esa, Dirk declaró mientras empujaba con el dedo a Hayato. Pero, entonces, ¿por qué estás aquí? Bueno, solo digamos, que fue un capricho. ¿El muy ocupado presidente del consejo estudiantil vino hasta aquí solo por un capricho? ¿Quién iría a creer eso? Hayato profundamente exhaló y miró directamente a los ojos de Dirk. También hay algunas cosas que quieres de mí. No es así, dijo Hayato. Es correcto. Si quieres conseguir algo, el acuerdo no se cumple a menos que también pongas algo adelante. Dirk cruzó lentamente las piernas de nuevo. Bien. Pasas. ¿Qué quieres preguntar? Todo lo que sepas en relación con Nee-san, a Mahiri Haruka. Hayato dijo, sin desviar la mirada, mirando directamente a los ojos de Dirk. A Mahiri Haruka, G. Por desgracia, no es como si yo sepa de ella. Solo sucede que la vi una vez. ¿Dónde? El Festival de Guerreros del Eclipse, Eclipse, 7.7, NT, la razón por la que hay dos veces Eclipse aquí es, creo que Festival de Guerreros del Eclipse es como se escribe, o sea en japonés, pero se lee Eclipse como en español / inglés. Yo creo que la segunda sería la forma corta de llamar al festival, habrá que esperar a los siguientes capítulos. Q. Ante la respuesta cortante de Dirk. Jules abrió mucho los ojos con sorpresa. ¿Lo conoces, Jules? Cuando Hayato preguntó, ya que esas palabras no le sonaban, Jules asintió un poco vacilante. Bueno, sí, solo he oído rumores acerca de ello. Se dice que era un ilegal, con altas apuestas, juego de batalla sin reglas. Eso también fue hecho para la basura moral, 8, que no estaba satisfecha con la fiesta y estaban en busca de un estímulo más radical. 8, NT, se refiere a gente podrida sin principios. Sin reglas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No hay rendición. La batalla termina bien cuando uno de los jugadores pierde la conciencia o cuando pierde su vida. Su escala, por supuesto, era mucho más pequeña en comparación con la fiesta, ya que se mantenía bajo tierra, pero como algunos de los ricos parecían ser aficionados entusiastas por ello parecía ser próspero en su propia manera. Pero. Eso es. Sí. El eclipse ya fue destruido y desapareció hace mucho tiempo. Después de todo, el capitán de Stjarnagarn odiaba su propia vista. Dirk continuó haciéndose cargo de las palabras Jules. He visto a Mahiri Haruka allí como una de los participantes. En ese momento. Yo era uno de los invitados del eclipse. Su hermana participó en un encuentro. ¿Dices? Sí. Ya que era la usuaria de ser Versta, lo recuerdo bien. No había muchas personas trayendo un Ouger Lux al eclipse. Y entonces, la conclusión de ese encuentro. Dirk claramente respondió sin cambiar su expresión. Fue la derrota de Mahiri Haruka. En ese momento. Un choque golpeó a Hayato como si golpeara su cabeza con todas sus fuerzas. El mundo estaba temblorosamente distorsionado, un vacío incierto, como si sus pies colapsaran, se deslizó hasta de debajo de sus pies.
Una sensación extraña, como si fuera absorbido por un agujero sin fondo. Oye, Hayato, ¿estás bien? Ah. Sí. Jules sacudió ligeramente el hombro de Hayato y rápidamente volvió a sus sentidos. Bueno, parece que ella no había muerto. No sé lo que pasó después. Fue esa la única vez que vi a Mahir y Haruka. Ya veo. Era lo mejor que Hayato podía responder. Entonces, ahora es mi turno de hacer preguntas. Dir continuó la conversación como si no le importara en absoluto la agitación de Hayato. ¿Qué tipo de relación tienes con Madiat Mesa? Hayato, sin saber por un momento sobre lo que se le preguntó, miró a Dirk. Por Madiat Mesa. ¿Te refieres al presidente del comité directivo de la festa? ¿Qué tipo de relaciones o lo que sea, por no hablar de una conversación, nunca deberían haberse reunido directamente? Pensando en ello, Hayato sentía como que sus ojos se encontraron por un instante, durante la ceremonia de apertura, pero... Parece que no te estás haciendo el tonto. Bueno. Está bien. Cuando Dirk dijo eso, chasqueó los dedos. El coche se detuvo lentamente y se abrió la puerta después de un breve periodo de tiempo. Fin de la conversación. Salgan rápidamente. Espera. Jules dijo mirando molesta a ese Dirk. Yo tenía una pregunta que hacerte. ¿Cómo rayos supiste dónde estábamos? No fue hasta hace unas horas que decidimos a ir a la tienda. Más bien, si ya habías hecho una reserva, como lo hiciste en ese corto periodo de tiempo. Idiota. No tengo ninguna obligación de responderte. Las palabras de Dirk claramente la cortaron. Maldita sea. Cuando Jules pensó eso de esa actitud, lo que dijera sería inútil. En silencio salió del coche. Hayato también la siguió. Fue en el muelle cerca de la Academia Seidoukan donde el coche se detuvo. No les tomaría mucho tiempo si fueran de aquí a la academia a pie. Sin embargo, Hayato, sin ni siquiera empezar a caminar, estaba mirando el cielo azul extendido a través del lago como si se sintiera agotado. El coche, que los dejó, se fue con la misma insociabilidad de su propietario. Hayato. ¿Estás realmente bien? Oh. Estoy bien. Cuando respondió así a la voz preocupada de Jules, Hayato apretó fuertemente su puño. Fiu. Cuando el coche comenzó a moverse, Corona dio un gran suspiro de alivio. Amahiri-san parecía una persona bastante amable, pero Riesfeld-san daba miedo o no. Cuando Dirk miró hacia Corona, resopló, como si estuviera aburrido. Como siempre, no tienes un ojo que discierna. Cuando se trata de la lucha, ese tipo de personas son mucho más problemáticas que las tipas como la Grun Rose, que son fáciles de entender. Es así como es. Pero, bueno, está bien, valió la pena la molestia de haber expresamente venido hasta aquí. Pero. En la conversación de ahora Dirk solo acaba de proporcionar información unilateralmente. Aunque Hayato también respondió a la pregunta de Dirk, parecía que no había casi nada que obtener de ella. Difícilmente se podría pensar que fue muy equilibrado. Hay varias maneras de utilizar la información. Sin embargo, dependiendo de la situación, proporcionar deliberadamente información a la otra parte es también una manera. Corona dijo. Aunque ella no entendía realmente lo que quería decir. Bueno, esta vez, va a ser excelente si funciona incluso con el grado de acoso. Cuando Dirk apoyó su espalda en el sofá, dijo eso disgustado. Pensando en ello, me olvidé de informarlo, pero cuando fui a recoger a Amahiri-san y Riesfeld-san, había una niña muy linda con ellos. Parecía una muñeca, me pregunto quién era. ¿Qué has dicho? Dirk frunció ligeramente el ceño ante esas palabras. Ella no estaba registrada tampoco en los documentos que recibí de usted, presidente. Pero, ella todavía era pequeña, y puesto que no llevaba una insignia de escuela, creo que seguramente no era una estudiante de Asterisk. Oh sí. Además, ella estaba en un traje de MAD, esa niña. Era una MAD, ¿sabe? Una MAD. Era muy linda y le quedaba bien. Cuando Corona emocionada dijo eso se echó a reír con una cara relajada. Esa historia. Cuéntamela en detalles. Presidente, no me diga, ¿le gustan las MADs? Dirk, me empiezas a caer mejor, tío. Cuando ella preguntó de nuevo con una cara en blanco, Dirk miró a Corona con ojos llenos de irritación después de chasquear su lengua. No, lo siento, lo siento, lo siento. Es mentira. Es una broma. Devuélveme mi simpatía por ti. Son 22 segundos de sentimientos que no podré recuperar, Por cierto, me cae bien la personalidad de Corona que trolea sin intención, mientras ella fugazmente agitaba ambas manos. Corona habló brevemente acerca de la situación cuando fue a encontrar a Hayato y compañía. Dirk, quien lo escuchó, reflexionó por alguna razón y murmuró.
Ya veo. Viendo algo filoso y oscuro brillando en sus pupilas. Corona sintió algo frío por su espalda.